La estructura de peones tiene mucha influencia en la partida de ajedrez. De hecho, una mala estructura sin una compensación a cambio normalmente nos va a llevar por un mal camino en la partida y nos puede dejar rápidamente en una posición perdida. Y entonces, ¿por qué existen tantas líneas de apertura en la que uno a propósito se queda con una debilidad como por ejemplo un peón retrasado o peones doblados? Precisamente porque se obtiene un juego dinámico a cambio y confiamos en que en el medio juego este juego dinámico podría reportarnos beneficios mayores, ¿no? Es por eso que en algunas líneas de apertura se corren esos riesgos bastante estudiados y muy controlados. Sin embargo, cuando esto no ocurre, pues las consecuencias pueden ser desastrosas. Aquí un ejemplo, esta posición es una partida importante, de hecho con blancas el ex campeón del mundo Boris Spassky, con negras Tigran Petrosyan, también ex campeón del mundo, en un duelo precisamente un match por el campeonato del mundo. Así que es una partida de hecho histórica en el ajedrez. Le toca jugar a las blancas y podemos ver que estructuralmente hablando hay una ventaja bastante sólida, mientras que las blancas tienen una estructura de peones bastante sana, como la que estoy marcando ahora, podemos ver que en cambio las negras tienen debilidades bastante serias. Por ejemplo, tienen acá peones doblados y aislados en la columna C y tienen un peón aislado también en la columna A. Así que esa estructura es muy mala. A cambio, ¿qué podrían buscar? Bueno, quizás si consiguen un juego dinámico a través de la columna B, colocando una torre allí y golpeando quizás con C5 para que también la dama pueda presionar el punto B2, tal vez podrían conseguir algo de contrajuego. Ese sería el plan más claro de las negras. Sin embargo, si no lo logran, las consecuencias van a ser terribles, especialmente en un final. Cuando uno tiene una mala estructura de peones, si va acercándose al final, es muy probable que estas debilidades se asienten aún más, ¿no? Así que vamos a ver. Le toca jugar a blancas y jugaron H4, un movimiento excelente. Tratemos de ver cuál es la real intención de este movimiento, porque tal vez podríamos confundir pensando que las blancas quieren jugar H5, H6 e iniciar un asalto en el flanco de rey como prioridad. Sin embargo, no es este el objetivo, porque son las negras quienes van a buscar un juego dinámico y las blancas tienen que tratar de controlarlo y aprovechar estas debilidades estructurales. Así que dentro de las ideas principales de este movimiento puede ser el jugar dama G5 con la intención de cambiar damas. Ya lo mencioné, si yo entro a un final, estas debilidades van a sentirse muchísimo más todavía. Ese es un plan. Por otro lado, tengo la posibilidad de trasladar la torre por tercera fila y presionar estos puntos débiles a través de las columnas. Un movimiento muy interesante esa jugada H4. Una excelente jugada de hecho. Las negras continuaron con su plan de tratar de buscar un contrajuego con torre A B8 y las blancas prosiguen con torre H3. Probablemente dama G5 hay que calcular el dama por F2, ¿no? Pero lo podemos preparar, así que el torre H3 es un excelente movimiento. Ya hemos visto la idea y esperamos el golpe C5, que es lo más obvio para negras, ¿no? Que precisamente fue lo que ocurrió. Las negras golpean en C5, ya no se puede capturar con D debido al mate en B2. Y las blancas aquí tienen el momento táctico, ¿no? En el que consiguen lo que necesitan. Buscar el cambio de damas sin temor a la captura dama por F2. Así que la jugada es dama G5. Ese fue el movimiento que hizo Spassky acá. Ahora, preguntémonos, ¿qué pasa? ¿Por qué no dama por F2 de parte de las negras? Trate de encontrar usted la respuesta. Si es posible, pause el video para que pueda pensarlo con calma. Bien, yo voy a indicar ahora mismo la solución. Si dama por F2, el problema es el movimiento torre F3 de parte de las blancas. La dama solo tiene una única casilla, que es dama G1, y luego sigue alfil B5, con un ataque a la descubierta a la dama, y el caballo de D7 cae. Así que las blancas ganarían material. Por esa razón, las negras tomaron C por D4. Y bueno, ya entramos simplemente al final, dama por dama, caballo por y torre por D4, con lo cual el final es completamente ganador, porque el peón de A7 y el de C7 son muy débiles. Ahora solamente hay que presionarlos y no van a poder defenderse en absoluto. De hecho, que las negras busquen un cambio de un par de torres yo creo que empeora la situación. Por ejemplo, si jugaran torre F de 8, simplemente capturo torre por, y comienzo a presionar los peones débiles, ¿no? Por ejemplo, torre A3. Ahora, si torre A8, podría optar por el fil A6 con idea del fil B7 para ganancia del peón. La torre se mueve nuevamente a B8 en este caso. Y yo puedo retroceder al fil nuevamente atacando a 7, pero esta vez no puede torre a 8 por el fil F3. Así que ya la situación es muy grave.
Es un final completamente perdido. Regresamos al momento del torre por D4. Las negras jugaron torre B7. Y yo con blancas puedo optar por presionar. Quizás podríamos decir, bueno, juguemos torre A3 y luego torre D A4. Y el peón de A7 va a caer, ¿no? Seguramente, es probable que sí. Él tiene también torre F B8 y va a atacarnos el punto B2. Va por ahí a molestar un poco. La simplificación no es mala idea cuando las debilidades del rival estructurales son muy serias. Así que torre B3 es un buen movimiento. Estos peones doblados que se generan no son ningún problema, ¿no? No es una debilidad que las negras puedan aprovechar. En cambio, el peón de A7 y el de C7 son muy graves. Aquí, por ejemplo, pronto va a venir torre A4, ¿no? Las negras se adelantan con torre A8, pero no van a poder hacer nada. Torre C4 simplemente. ¿Cómo podemos defendernos con negras aquí? Torre C8 sería un poco tonto en vista de que ya jugué torre en A8 para tratar de defender el punto A7, ¿no? Y descuido A7, así que tendría que elegir entre caballo D5 y caballo E8. Petrosian eligió caballo E8, probablemente porque a caballo D5 yo tengo simplemente G3 y alfil G2, ¿no? Y aquí hago una clavada, molesto el punto D5 y ataco C7, entonces no va a funcionar, no va a poder sostener esas debilidades, así que opta por un camino un poco más pasivo y juega caballo E8, a lo cual le vino torre A4 y la intención es clara, G3 y alfil G2, el peón de A7 se va a caer, esto es irremediable, jugar un caballo D6 y vino G3. Y ahora no pueden defender los peones, ¿no? Va a venir alfil G2 y tiene que moverse la torre y va a caer a 7. Si caballo C8, torre C4. El peón de C7 también cae. Si juega A5, trata de avanzar el peón de A, pues tenemos B4, una sencilla clavada y también cae el peón de A. O sea que no tiene cómo defenderlo. Simplemente jugó rey F8, alfil G2 y finalmente el peón ha caído. Torre por A7, un peón de ventaja, ya material suficiente en este nivel para poder ganar la partida. De hecho, unas jugadas más tarde, o unas 7-8 jugadas más tarde, ya las blancas ganaron la partida. Hasta aquí lo vamos a dejar. Yo creo que es clara la demostración de que la estructura de peones cuenta muchísimo en la estrategia en ajedrez. Es cierto que a veces podemos permitirlas, pero tenemos que calcular bien las compensaciones. Si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser nefastas.